Y bueno, pues nosotros continuamos con más en Vive Mujer y el día de hoy saludamos con muchísimo gusto al doctor César Manuel Torres Arias. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás? En un día que no es el de usted, pero bueno, de eso se trata, de aprovechar las oportunidades. Aquí estamos. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante. Recordemos que este domingo festejamos a todos los papás, es el Día del Papá, y bueno, pues el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante. Recuerda que Vive Mujer es un espacio para mujeres y precisamente en este marco reconocemos que hay mujeres que obviamente probablemente hasta en un error han asumido un papel de papá y de mamá al mismo tiempo al no contar con esta figura paterna. Y bueno, pues es todo un concepto el hablar acerca de que una mamá tenga que asumir ambos roles. Sí, yo creo que las mamás que no tienen cerca a una pareja o al papá de los hijos tienen que asumir a lo mejor más responsabilidades, más cosas, pero no el rol, no la idea de ser papá y mamá al mismo tiempo. A mí me gusta mucho ver cómo a las mujeres las felicitamos por todo, ¿no? Incluso el Día del Papá, las felicitamos por ser padre y madre al mismo tiempo, pero creo que eso es algo que debemos de cuestionar, ¿no? Sí. Igual, como todo lo que nosotros proponemos aquí, no se trata de que algo esté mal y ya no tengas que hacerlo, ¿no? Se trata solamente de cuestionarlo, que a fin de cuentas esa es la ventaja de que seamos seres pensantes. Sí. Y es importante saber que en una familia, la familia es un sistema, y ese sistema es como un ser vivo, o sea, se va autorregulando todo el tiempo se va autorregulando, incluso cuando necesita desechar a alguien, lo desecha, que es muy interesante, pues, ese proceso de autorregulación de los sistemas. La familia es un sistema, donde todos tenemos roles donde actúan uno de los roles para el otro, o sea, el niño siempre cumple una función en esa familia. Hay familias donde los niños unen a los papás cuando estos están enojados, ¿no? Etcétera. Así como existen distintos roles, está el rol del papá, que a veces es el de proveedor o el que pone las reglas, etcétera. Y la mamá es la que administra. Eso es en los roles convencionales. Sí. Me queda claro que la familia está cambiando actualmente. Lo que también me queda claro es que cada vez más hay papás que no están, porque hay más madres solteras, porque hay más divorcios, por lo que sea. Y entonces hay mujeres que asumen el rol de papá y mamá al mismo tiempo. Es decir, satisfacen las necesidades que tendría que satisfacer el papá, que no está, o que está parcialmente porque es alcohólico, porque se va, por lo que tú quieras. Y esto es bastante malo, Mari, porque a fin de cuentas, cuando una persona satisface las necesidades, cubre las necesidades del rol que no está, entonces el niño no entiende la carencia. O los hijos, pues, ¿no? Sí. O las hijas, que nos interesa ahorita para la educación y no dejarse golpear y estas cosas. Entonces, los hijos no entienden que hay una carencia que es importante asumir. Normalmente cuando una mamá asume el rol de mamá y papá al mismo tiempo, se convierte en la típica mamá gallina que nosotros conocemos, ¿no? Tan chulas estas señoras que lo cubren todo, claro, ¿no? O sea, que son nutrientes, que están para todos y para todo, y que se te cae algo y te lo levantan, o sea, que te resuelven todos los problemas. Eso es un problemón, Mari, un problemón, porque entonces los hijos no se dan cuenta de la carencia y entonces empiezan a recargarse un poco, ¿no? Porque al fin que mamá es, exacto, lo va a solucionar todo. Es una tendencia que tiene el mismo sistema a que la mamá tenga más fuerza, resuelva las cosas y no lo hagan los hijos. Y es que esto es un problema bien grave, ¿no? Porque probablemente nosotros en este término que suena hasta muy romántico, de tú no necesitas, tú no tienes un papá, pero no necesitas más porque me tienes a mí, ¿no? O sea, entra en este rollo de, pues los hijos empiezan a ver a la mamá literal como esa doble figura de que me debe de cubrir todas esas necesidades, a darle responsabilidades que probablemente pues le corresponden a otra figura que en este caso es al papá. Sí, ¿y qué es lo que hay que hacer cuando no está el papá o está parcialmente? Creo que los hijos deben de asumir la carencia. O sea, no tengo papá o tengo, ¿no? Pero no está. Y entonces lo que tengo que hacer es vivirlo, o sea, vivir esa carencia para yo poder desarrollar las habilidades compensatorias. O sea,
Mira, pasa cuando una persona pierde la vista, ¿no? Cuando una persona pierde la vista, o sea, no ve con los ojos, entonces puede desarrollar otros sentidos y entonces puede ver con otros sentidos, ¿no? Y no es literal la idea, es la idea de que otros sentidos cumplen esa función. Entonces, cuando el hijo se da cuenta que no tiene un papá, entonces desarrolla, igual que este invidente, ¿no? Desarrolla otras funciones donde va a ir satisfaciendo sus propias necesidades. Y recuerda que ese es como el objetivo de todo lo que nos une en estas entrevistas, a ti y a mí, el hecho de convertirse en autosuficientes, ¿no? Porque suele suceder que cuando una persona no tiene un papá y entonces alguien más cubrió esa función, entonces uno no sabe qué hacer, uno desconoce la carencia, uno es codependiente, uno depende de otras personas. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Y cómo asumimos nosotros esa carencia? Porque supongo que como mamás, igual en este rollo de ser la mamá gallina, queremos evitar ese sufrimiento a los hijos, ¿no? De no te hace falta, bueno, ¿cómo lo asumimos? ¿Cómo se hace este proceso entre familia, entre madre e hijo? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que asumir es la idea del sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, no siempre cuando tienes dolor estás sufriendo. Sí, claro. Una cosa es tener dolor y otra cosa es sufrir. No siempre cuando tienes hambre estás sufriendo, ¿no? O sea, es una requisición que tiene tu organismo y que tú tienes que ir acomodando y no necesariamente sufres. No siempre, si no tienes un papá o la figura paterna, no tienes que sufrir necesariamente. O sea, sí puedes vivir la carencia, puedes ponerte triste de vez en cuando, puedes entender a lo mejor que no eres igual que otros niños que tienen papá. Pero de lo que se trata es de no pensar que se está sufriendo por carecer de algo, ¿no? Se trata de que los hijos, y todos nosotros, ¿no? Porque no nada más son los hijos, todos nosotros ampliemos nuestra tolerancia a la frustración. Hay cosas que nos frustran y tenemos que asumirlo. Cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos acostumbrando a que tenemos que tolerar ciertas frustraciones, nos vamos haciendo más grandes, más fuertes, porque somos más autónomos. Ese es el verdadero sentido. Y tu pregunta fue, ¿qué es lo que deben de hacer? Claro. A fin de cuentas, no tratar de proteger de las carencias, incluso del sufrimiento mismo a los hijos. O sea, lo que tenemos que hacer es que los hijos tienen que aprender a vivir esas carencias, a reconocer cuando hay sufrimiento y nosotros intervenir cuando tenga que ver con este proceso educativo, cuando nosotros tengamos que ayudar a este proceso. Pero si nosotros queremos resolver todo, no funciona, ¿no? Y es que precisamente en este concepto de tapar ciertos hoyitos en este sistema familiar, ponemos como mamás utilizar, por ejemplo, al abuelo, ¿no? A que él cumpla el rol de papá. ¿Es esto ideal? Bueno, no sé si sea ideal, pero cuando existe el abuelo o no sé, un hermano mayor o un hermano de ella, un tío, qué sé yo. O sea, si hay una figura paterna que cubre esa función, bueno, adelante, está bien, se está cubriendo, ¿no? Repito, lo importante es no hacer codependiente a los hijos, ¿no? O sea, no creer que siempre dependa de alguien. Pero mira, es importante que a los hijos les quede claro que el abuelo es el abuelo, ¿no? O sea, a lo mejor está cubriendo determinados roles, pero es el abuelo, no es el papá. El niño tiene que tener claro que no es el papá. Yo siempre digo que nosotros somos como un queso gruyère. ¿Te acuerdas cuál es el queso gruyère? El de los hoyitos. Nosotros somos como ese queso gruyère que tiene hoyitos por todos lados, ¿no? Por ejemplo, el de la soledad, ¿no? Es uno que se me ocurre. Tenemos siempre el hueco de la soledad. Y entonces, a veces como me siento solo, tengo que llenarlo con alguien, ¿no? Y entonces te ocupo a ti y te hago mi pareja para llenar ese huequito de la soledad. No me asumo con ese hueco, con esa necesidad. O sea, una forma de aprender a amar y aprender a convivir es asumir el hueco que yo tengo, una carencia. O sea, yo tengo el hueco de la soledad y entonces no tengo que cubrirlo con nada. Ese es mi hueco, así soy. Hay que asumirlo. Pues lo mismo pasa entonces con el asunto de la figura paterna, ¿no? O sea, no tengo papá, bueno, yo tengo ese hueco. Eso no me va a matar, me va a hacer más fuerte normalmente. Va a hacer que yo pueda irlo cubriendo con mis propias cosas, ¿no? Con cosas que yo vaya desarrollando. Entonces, pues sí, puede estar ahí el abuelo, normalmente está, o el tío, ¿no? Pero el niño tiene que saber que ese no es su papá.
Y es que en alguna ocasión yo escuché precisamente a un especialista hablar y decir que los niños no pueden necesitar algo que a fin de cuentas no tuvieron. Si ellos desde el nacimiento no tuvieron una figura paterna, probablemente no resientan tanto la necesidad de un papá. O sea, el saber que pues no lo tengo y, como lo decías, no reconocer que no está esa parte. Mira, empezamos diciendo que el sistema es como un ser vivo que se va autorregulando. Uh-huh. Es genial, de verdad es genial si nosotros estudiamos a la familia, como de verdad el mismo sistema va tomando decisiones, se va acomodando para que no falte nada. Entonces, lo que dices es verdad. Nosotros, muchas de las necesidades que tenemos son creadas, ¿no? Por un asunto ideológico de alguien nos creó esa necesidad y no siempre es así. Si el papá no está, el mismo sistema va acomodando las cosas para que nosotros no vayamos necesitando nada, hasta las cosas más terribles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que falte una mamá, por ejemplo, ¿no? El mismo sistema es terrible, ¿no? Hay muchas carencias, fuertísimas, pero el mismo sistema va acomodando y el niño normalmente no se muere si no tiene una mamá. Claro. Va desarrollando habilidades. Lo mismo pasa con el papá. Igual, ¿no? Cuando la mamá tiene otra pareja, entonces hay un padrastro, bueno, él no es el papá, okay, es el padrastro, ¿no? El papá no está, y está bien, puede cumplir el rol, pero es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra carencia, y la podemos sobrevivir sin ningún problema, no nos morimos por las carencias que tenemos, ¿no? El sistema la acomoda siempre, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Habría que cuestionarnos, cuando una mamá es mamá y papá al mismo tiempo, ¿es porque realmente llena todas las necesidades, quiere llenar todas las necesidades, o porque necesita sentirse necesitada? Es algo que hay que cuestionar, ¿no? Hay que ser como muy fríos para poder trabajarlo y entenderlo. Y a fin de cuentas esto es un ejercicio del pensamiento, ¿no? Donde nosotros tenemos que ir cuestionando cosas, ¿no? Como siempre. Entonces, ¿cuál sería entonces el mensaje para las mamás que han tenido que trabajar con sus hijos solas? El mensaje es el que gritamos a los cuatro vientos desde que nos dedicamos a esto, ¿no? Se puede, por supuesto que se puede. Alguien en algún momento nos creó la idea de que no se podía y que las mujeres eran el sexo débil, y eso es, por supuesto, algo terriblemente equivocado, ¿no? Se puede, las mujeres pueden salir adelante solas con sus hijos, requieren un mayor esfuerzo, por supuesto, requieren cuestionar cosas de la educación tradicional, y lo más importante, dejar que el mismo sistema vaya acomodando y nosotros poder entender que las mujeres no deben de caer, las mamás no deben de caer en el error de ser mamá y papá al mismo tiempo. Debe de cumplir sus roles, debe de cumplir el papel que le toca. Y si no tiene papá, nos acostumbramos, pero el niño tiene que saber que tiene esa carencia, no invadir otros roles, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí está pues la información de nuestro especialista, del doctor César. Es muy interesante cuestionarnos y, por supuesto, trabajar en este concepto con nuestros hijos, porque en el peor de los casos, ya nos lo habías comentado, pueden desarrollar pues actitudes patológicas, ¿no? Se pueden envenenar de una forma importante. Claro, yo creo que hablaremos de codependencia en otra cápsula. Va a estar muy interesante y seguramente muy fuerte. Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde te podemos contactar por si necesitamos ayuda de algún tipo psicológica? En el celular 22 24 23 0029 y a través de ustedes. Así es, recuerde que nos puede contactar, los canales ya están abiertos a través de Vive Mujer Atlixco, en nuestras redes sociales y a través del número de teléfono 244-44-915-19. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, Mari. Nosotros continuamos con más en Vive Mujer, vamos a un pequeño corte.